y platiquemos de un tema nuevo. Es también una nueva asignatura. Ya terminamos con geografía. La semana pasada estuvo totalmente dedicada a la geografía, pero hoy vamos a, dice Mariana, en el mismo cuaderno, sí. Sí, por favor sigan en el mismo cuaderno y pues no se olviden del método Cornell. El método Cornell es una buena recomendación para tener organizados los temas. Y el día que quieran estudiar o haya una práctica de evaluación, sepan con el número de fecha, número de sesión, la asignatura o materia, sepan exactamente qué vimos primero, cuándo lo vimos, eh, pues qué contiene cada materia. Para eso lo hacemos. Adelante, Blanche. Oiga, profe, ahorita que dijo eso, yo estoy haciendo el Cornell y lo Ujú. estoy haciendo así, sesión, esta es la sesión 3. Una pregunta, ahorita que empieza otra materia, ¿pondría sesión 4 o tendría que ser otra vez sesión 1? Yo considero que eh, sesión 4. Ah, Ujú. ok, gracias. Sí, sesión 4 para que vayan teniendo pues un orden de las clases. Hasta ahorita esta sería nuestra cuarta clase, así es, Blanche. Sesión 4, pónganle la fecha de hoy y vamos a conocer qué asignatura nos toca. Adelante, Rosy. Blanquita, de hecho, nosotros, bueno, yo le he estado poniendo porque así nos dijo el profe, hoja número 1, hoja número 2, hoja número 3. Esta sería la 4. Sí. Es que yo le copié la hoja del que subió el maestro, que puso sesión 1 y dije, entonces le sigo en sesión 2, pero pues es lo mismo, ¿no? Sí, Sí, es que también ahí el problema es que, pues, algunos comentaron que no se acomodan con el método Cornell porque todo te tiene que caber en una hoja. Y pues a veces la letra es muy grande o son muchos los temas, pero de verdad, tómenlo en serio. Eso del método Cornell funciona, está comprobado. No es nada más así como porque sí. Hagan el intento de resumir toda la clase en una hoja. Eso los va a hacer, va a hacer que tengan más agilidad mental para resumir. Es decir, se acuerdan así, acaba la clase, ¿no? Ya descansan un rato y todo. Luego toman su cuaderno y dicen, voy a tratar de acordarme de lo que vi en la clase. Y lo anotan en su método Cornell, en la sección que corresponde. Y por eso lo hacen, porque es un ejercicio mental. No crean que nada más es por cumplir, es porque es una técnica de estudio. Bueno, ahora sí, vamos a, y obviamente se llama Cornell por la persona que lo desarrolló. Era un estudioso de la psicología y de la educación. Muy bien, pues vamos a iniciar ya con nuestro tema para que vayan llenando ahí su apunte. Les voy a compartir la pantalla y veremos qué, qué materia es la que vamos a ver hoy. Cuéntenme si ya pueden ver mi pantalla. ¿Se ve? ya, profe, Sí, sí. profesor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar en esta semana con una materia que se llama biología. Biología, así se va a llamar nuestra materia. Sigue siendo el bloque de ciencias experimentales y vamos a notar que la biología es el estudio de la vida. Podríamos decir que es una ciencia como la química, la física, la geografía, como tantas ciencias que hay, pero la biología se dedica a estudiar la vida, todo lo que tiene vida. Así que vamos a hablar lo que dice abajo, el origen, las características, el funcionamiento e interacciones de los seres vivos. Todo eso y mucho más abarca la biología. Origen, origen de la vida, características de los seres vivos, funcionamiento de los seres vivos e interacciones de los seres vivos. Estamos acostumbrados a pensar que los seres vivos son plantas y animales, pero hay muchos más. Si no solo hay plantas y animales, ¿qué más podría haber que esté vivo? Recuerden que en secundaria
vimos este tema de los seres vivos y hablamos de la clasificación de los seres vivos. Entonces, les repito la pregunta, si los seres vivos no solo son plantas y animales, ¿qué otra cosa podrá ser un ser vivo? Las bacterias, profe. Excelente, Rosy, muy bien. Yo sabía que tú ibas a participar. Sí, Así porque es. eso, ajá, en la secundaria eso nos enseñó. De hecho, se dijo que el último en sobrevivir en la Tierra, o el único, iban a ser las bacterias. Ajá, las bacterias, que también tiene que ver con el origen de la vida. Los primeros organismos eran muy parecidos a las bacterias, o sea, organismos muy pequeños, que sí son seres vivos, pero no son ni plantas ni animales. Son una clase especial, que pues sí, los conocemos como las bacterias. Muy bien, entonces ya saben, vamos a hablar de los seres vivos, no solo plantas y animales. Hay varios grupos más. Las bacterias, que dice Rosy, son otro grupo. Y hay otro, a ver quién se anima a decirme otro. Están las bacterias, las plantas, los animales. ¿Saben de otro? Por ejemplo, si pensamos en un insecto, una hormiga, pues la hormiga pertenece al grupo de los animales. Si pensamos en un árbol, pues está en el grupo de las plantas. Pero ¿habrá un ser vivo que no esté ni en las bacterias, ni en las plantas, ni en los animales? ¿Qué dice el público? Gaby dice en el chat que virus. Los virus, esa es otra clasificación. En los virus efectivamente no son plantas, no son animales, tampoco son bacterias, pero fíjense que los virus son un caso excepcional. Los virus no están vivos, no están vivos, no se consideran seres vivos. Dependen de los seres vivos para replicarse los virus, como el famoso COVID. El COVID es un virus, la gripa es un virus, pero son partículas que se pegan a las células que sí están vivas y las utilizan para hacer copias de sí mismos, digamos que convierten a la célula en un zombie y la obligan a fabricar más virus. Una vez que la célula ya está llena de virus, la célula explota, se muere y los virus que se formaron ahí van con otras células a infectarlos y hacen lo mismo. Pero bueno, no se consideran seres vivos los virus. ¿Conocen otro que no sea ni bacteria, ni planta, ni animal, pero que sí esté vivo? ¿No? Hay unos que hasta se los han comido. De hecho, yo esta semana comí de esos organismos. Bueno, ayer y antier. Que sí están vivos, pero no son ni plantas ni animales. ¿No? ¿Nadie? Pues son los famosos. Adelante. Gaby, Lo que trae el Yakult, profesor, El Yakult. Son los se famosos me olvidó. ¿Los lactobacilos. lactobacilos? No, los lactobacilos son bacterias. Los uy, lactobacilos son bacterias. Adelante. Nancy, ¿qué hongos? Hongos, exactamente. Eso era lo que les decía. Los hongos. Los hongos también son seres vivos, pero no son plantas. Los hongos no son plantas. Tampoco son animales, obviamente. Tampoco son bacterias, porque las bacterias son demasiado pequeñas. Entonces los hongos son un grupo especial. Bueno, pues de eso vamos a platicar aquí, de los seres vivos, pero de todo sobre los seres vivos, todo lo que podamos. ¿De dónde vienen los seres vivos? ¿De qué están hechos? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo interactúan entre ellos? Eso es lo que estudia la biología. Biología.
Espero que ya lo hayan anotado. Ese es el nombre de la materia que vamos a ver esta semana. Continuemos. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, la primera parte será de las teorías sobre el origen de la vida. Teorías sobre el origen de la vida. Y quiero que reflexionen sobre esta pregunta. ¿Siempre han existido los seres vivos? ¿Siempre han existido? Ya dijimos que seres vivos, pues hay plantas, animales, bacterias, hongos, pero pues es una pregunta fundamental. ¿Siempre han estado ahí? ¿Siempre han existido? ¿Qué opinan? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que saben? Aquí la foto les da una pista. ¿Siempre han existido o en qué momento, a partir de qué fecha, se puede decir ya, en este momento en la Tierra ya hay vida? Bueno, pues vamos a reflexionarlo. Pero vayan pensándolo, vayan pensando. Yo ahorita les voy a explicar algunas teorías que han existido sobre el origen de la vida. El origen de la vida. ¿De dónde vienen las plantas? ¿Cuál fue la primera planta que existió? ¿Siempre han existido esas plantas? Pregúntenselo, ¿los árboles siempre han existido? ¿Siempre han sido así? O pregúntense sobre los perros. ¿Siempre han existido los perros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los perros ya estaban aquí cuando llegaron los humanos? ¿Y cuándo llegaron los humanos? ¿Y qué había antes? Bueno, pues ese tipo de cosas las vamos a platicar. Entonces, primer tema, teorías sobre el origen de la vida. Vamos a hablar primero de el origen del universo. El universo es todo lo que existe. Así que la teoría más aceptada sobre el origen del universo es una que se llama teoría del Big Bang. Aquí estamos hablando todavía no de la vida, es del universo en general. O sea, las estrellas, los planetas, las galaxias. De eso se trata la teoría del Big Bang. Es una teoría para explicar el origen del universo. Y es la explicación más aceptada hasta el momento. Tal vez después alguien encuentre otra explicación, pero hasta ahorita lo que sabemos es que el universo se originó de una gran explosión. Las dos palabras Big Bang significa Big es grande y Bang, explosión. Entonces diríamos, es la teoría de la gran explosión. Vamos a ver de qué se trata. O si alguien nos quiere platicar, seguramente ustedes lo han escuchado por ahí. ¿Qué nos podrían platicar sobre el Big Bang? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna idea? Hasta hay una serie de televisión que se llama así. Adelante. ¿Quién? Luis, profesor. Te escuchamos, Luis. Bueno, yo lo que he escuchado de la teoría del Big Bang es que bueno, y lo que recuerdo, porque eso creo que lo vi en primaria, Ajá. este, es que primero todo lo que había en el universo como que se fue juntando, como que se contrajo hasta que llegó un momento que ya no resistió y explotó. Y en esa explosión se derivó todo lo que existe actualmente en el universo. Ajá, muy bien. Exactamente, José Luis. Eso es. Ya ven, tienen el conocimiento, solo hay que ponerle nombre a las cosas. Muy bien, pues lo que nos dice José Luis es la explicación de, pues, en qué consiste el Big Bang. El Big Bang es esa gran explosión que dio origen a todo lo que existe. En algún punto del tiempo, hace mucho, mucho tiempo, estaba todo junto, todo junto. Piensen en todo, pero todo es todo.
las estrellas, los planetas, las galaxias, las nebulosas, los meteoritos, los asteroides, el gas, todo lo que existe en el universo estaba en un solo punto. Por alguna razón, tal vez por la acumulación de esa energía, explotó. Hasta se tiene la fecha de cuándo fue eso, por ahí de 13.700 millones de años o algo así. Pero se sabe que hubo un momento de origen del universo. Lo más curioso es que en esa explosión se creó la, el tiempo, se creó el tiempo y el espacio. Es muy difícil pensar que hubo un momento en el que no existía el tiempo y que no existía el espacio. Parece como una idea muy loca, pero pues es lo apasionante de la ciencia, que esto sí está demostrado y podemos pensar en ello. Entonces, esa explosión originó el tiempo y el espacio. Se entiende por Big Bang o gran explosión al principio del universo, es decir, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. De acuerdo con el modelo cosmológico estándar, el Big Bang tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años. Lo más curioso de esto es que esta teoría fue propuesta por un sacerdote. Eso suena muy controversial, ¿no? Ya saben que mucha gente piensa que la religión y la ciencia están peleados, porque pues hace mucho tiempo se decía que Dios había creado el universo y eso era todo. Pero ahora sabemos con fundamento científico cómo ocurrió esto. Entonces, esta teoría del Big Bang fue propuesta en 1933 por Georges Lamarck, un astrónomo y sacerdote en Bélgica. Entonces, bueno, pues no es solo una creencia, es algo que se está demostrando. Y se dieron cuenta de eso, digamos, una de las evidencias es que las estrellas, las galaxias, todos los objetos que hay en el universo se están separando unos de otros. O sea que los efectos de la explosión todavía continúan, porque cuando algo explota es porque se rompen pedacitos y esos pedacitos se alejan unos de otros. Bueno, pues eso le está pasando a todos los objetos del universo. Se están alejando unos de otros a partir de un punto. Esa es la prueba del Big Bang. Bueno, pues ahora que ya sabemos cómo se originó el universo, pasemos a la formación de la Tierra. En esa explosión pues, que dio origen a todo, digamos que después de la explosión todo era un caos. Había pedazos de todo por todas partes. Entonces, ¿de dónde viene nuestro planeta? Veamos. De esas rocas de la explosión, un conjunto se unió y junto al impacto de los meteoritos formaron la corteza. O sea, del polvo, los pedazos que salieron, se fueron juntando, se pegaron, formaron una roca y pues que después daría lugar a la Tierra. Agua, viento y aire interactúan. La lava corre entre las grietas de la corteza. Cuando el planeta se formó, era muy, muy caliente. Era roca fundida. Y así estuvo muchos años. Era como una bola de lava. Luego aparecieron las primeras lluvias formando la hidrosfera. Obviamente cuando la Tierra se enfrió, tenía las sustancias necesarias para empezar a generar mares y océanos y una atmósfera, o sea, una capa de gases alrededor. Hasta que la Tierra pudo enfriarse lo suficiente, pues la Tierra es como la conocemos ahora. Una prueba de esto es que hoy en el centro de la Tierra todavía hay materiales calientes. Acuérdense de lo que vimos la semana pasada. El núcleo de la Tierra tiene hierro y níquel fundidos, porque si la Tierra era líquida, los materiales más pesados se fueron al fondo y están en el centro todavía. Entonces, así fue como se formó nuestro planeta. Luego, pasemos ya al origen de la vida. Una de las... A ver, ¿alguien quiere decir algo? Y Jenny había levantado la mano, pero puso en el chat que ya decía yo, tendría que haber sido un hombre de ciencia. Sí, sí, pues eso del hombre que propuso esta teoría. Es que ahí lo controversial es que fue un sacerdote.
Porque mucha gente discute eso, ¿no? De que, pues la religión y la ciencia están peleados. Claro que no. No tienen por qué estar peleados. Entonces, dice aquí, una de las preguntas más controversiales que el ser humano se ha hecho es sobre cómo podría haber surgido la vida en la Tierra. En la antigüedad, la mayoría aseguraban que la vida había sido creada por un ser divino, todopoderoso. Esa es como la explicación más sencilla, ¿no? Es decir, bueno, pues Dios creó todo y ahí se acaba la explicación. Dice, por muchos milenios así pensaban, y aún en la actualidad es una idea incuestionable para muchos. En el tiempo fueron surgiendo diversas teorías debido al avance en los estudios científicos. Entonces, vamos a platicar de dónde surgió la vida como la conocemos, de dónde viene o en qué momento. Pues ya vimos que la Tierra, pues en algún tiempo era una bola de roca fundida, muy, muy caliente. Y hasta que no se enfrió, pues fue que empezó a tomar la forma con la que la vemos hoy. Hay una teoría que se llama abiogenista o de la generación espontánea. Vamos a leer de qué se trata. Teoría abiogenista. Vayan anotando porque vamos a ver varias. Es una lista de teorías y van a anotar a un lado, porque se los van a preguntar en su examen, de qué se trata cada teoría. Esta es la primera. Teoría abiogenista o de la generación espontánea. Aristóteles decía que el origen de gusanos, insectos y peces provenía del rocío, sudor y humedad. Aseguraba así que la vida surge de la materia inerte, lodo, agua o de las combinaciones de los cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra. A la interacción de la materia no viva con las fuerzas capaces de darle esta, le llamaba entelequia. Más adelante, Helmont, o sea, otra persona, propuso una receta para generar ratones. Poner ropa sucia, maíz y esperar 21 días. ¿Ustedes creen esto? Pues sí, antes la gente pensaba así. Incluso hoy, mucha gente dice cosas como las lombrices se hacen de la tierra. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué piensan ustedes? Las lombrices salen o sea, nacen o se hacen de la tierra. ¿Qué podrían decirle a esa persona? Profesor Lupita pide. Ajá, Lupita. Que si regresa tantito a la otra diapositiva, por favor. Ah, esta de aquí. Sí, gracias. Perfecto. Vayan sacando de cada texto que les pongo, saquen nada más una idea. Hay varias palabras que les resalto más oscuras. Esas son las ideas principales. ¿Cómo podría haber surgido la vida en la Tierra? Diversas teorías debido al avance en los estudios científicos. O sea que hay varias teorías para explicar cómo surgió la vida. ¿Listo? Ya. Bien, pues de eso vamos a hablar. La primera teoría dice que la vida surge de la materia inerte. O sea que si tú juntas tierra con agua y le pones ahí, pues, no sé, lo dejas reposar, después de un rato ya vas a tener lombrices. Eso se pensaba. Pero entonces, ¿cuál es la explicación real? Bueno, esta manera de pensar se llamó de la generación espontánea o teoría abiogenista. Ustedes lo pueden entender así, que la vida surge de lo no vivo. Va de nuevo. La teoría abiogenista dice que la vida surge de lo que no está vivo, pero en el sentido de, como este ejemplo que nos ponen aquí, si tú dejas una ropa sucia, maíz y ahí lo dejas reposando, de ahí salen ratones. ¿Será cierto eso? ¿De dónde vienen los ratones? Adelante. Cosita. Ratones no, profe, pero sí salen hongos. Hongos, Ratones mira, esa es otra cosa. Ajá. no.
Por ejemplo, cuando algo se echa a perder, nunca se han preguntado por qué se echó a perder. Si se echa a perder es porque le crecen microorganismos, hongos o bacterias, pero ¿de dónde salieron esos hongos? Se le hacen ¿Se por la forma maestro por células? Por células, ajá, por ahí va, por ahí va. Pero vean, la gente comúnmente pues dice que, pues, que cuando algo se echa a perder, de ahí sale, ¿no? De ahí sale el hongo. Imaginen que dejan un pan mojado ahí abandonado, le empiezan a salir hongos. Pero esa es de ahí sale la vida, de las cosas inertes, de algo que se está echando a perder. Bueno, pues tenemos que hacernos esas preguntas, porque la teoría abiogenista dice que la vida, o sea, una rata, un cocodrilo, una lombriz, salen de la materia que no está viva. Como les decía, antes se pensaba que, por ejemplo, en el antiguo Egipto, creían que los cocodrilos salían del lodo, que si el lodo se quedaba ahí abandonado con unos troncos y basura, de ahí salían los cocodrilos. O sea, no lo pensaban como hoy, simplemente decían, pues se genera de ahí, de la basura. Bueno, pues esa se llama teoría abiogenista o de la generación espontánea. Hay otra teoría, esta es otra, se llama biogenista. Antes era abiogenista con una A y esta simplemente es biogenista. Veamos qué dice. Francesco Redi fue el primero en refutar la teoría de la generación espontánea con un sencillo experimento. En 3 frascos colocó carne, uno lo dejó abierto, otro lo cubrió con una tela y el último lo selló. En el primero se formaron larvas y moscas en la carne. En el segundo, gusanos y moscas sobre el lienzo de tela. Y en el tercero no se formó nada. Más adelante, la idea fue comprobada rotundamente por Louis Pasteur con su experimento. Entonces, imagínense el experimento. Esta persona, Francesco Redi, dijo, no, 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 esos de la generación espontánea están mal y les voy a demostrar que están equivocados. Entonces él puso 3 frascos. A los 3 les puso un pedazo de carne, pero un frasco lo dejó abierto. Al otro le puso una telita encima, como tapándole, pero con una tela, y el último, pues sí le puso su tapa y todo. Pues, ¿qué creen que haya pasado? Que el primero, o sea, el que estaba abierto, pues ya tenía larvas y moscas, ¿no? Así todo feo. El segundo tenía gusanos y moscas. Los gusanos en realidad son larvas. Cuando dicen la carne tiene gusanos, es que son moscas bebé. Eso pasó en el segundo. En el segundo frasco, el de la telita, tenía los gusanos arriba. Y en el tercero, que estaba bien tapado, pues no le pasó nada. Aquí está el experimento. Este es el experimento de Francesco Redi. Un experimento muy simple, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? La gente antes creía que de la carne salían los gusanos y de los gusanos las moscas. Pero eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Observen el experimento. ¿Por qué no es verdad? Yo creo, profe, que si fuera verdad, en todos, en los 3, habrían salido larvas si saliera de la carne, hasta en el que está tapado. Pero ahí nos está enseñando que es el único que no estuvo mal, que no le salió nada, Ajá, ¿por qué no le salió nada, Rosa? porque estaba tapado. O sea Y que, ¿de dónde vienen los gusanos? los gusanos, yo creo que son las larvas, como dice usted, las hacen las moscas. Exactamente, muy bien. Fíjense,
Antes la gente decía que los gusanos salen de la carne, o sea, se hacen de la carne. Pero con este experimento de Francesco Redi, se sabe que no es así. Los gusanos no salen de la carne. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, alguien más levantó la mano. Jenny. Dinos, Jenny. Haciendo un poquito mención de la teoría anterior, también es la combinación de elementos, ¿no? Y en este caso, como dijo Rosita, al estar abierto entre la mosca defeca, y pues ahí en realidad son huevecillos de la mosca, ¿no? Exactamente, exactamente. En realidad, la mosca es la que pone ahí sus huevecillos. Fíjense la diferencia. No es que los no es que los gusanos salgan de la carne o se hagan de la carne, sino que debe depositarse, bueno, debe pararse ahí un ser vivo, una mosca, poner sus huevecillos y entonces ya ocurre. Pero de la materia, pues en este caso es carne, de ahí no sale, no salen los seres vivos. Este fue el experimento muy famoso para acabar con la teoría de la generación espontánea. Esta idea de que si dejas ahí la basura, de ahí salen las plagas. No es que salgan de ahí, tiene que llegar otro organismo, dejar ahí sus huevecillos y entonces empieza esto de, pues, su ciclo de vida. Los gusanos que le salen a la carne, bueno, que se ve que están en la carne, no son gusanos en realidad, son moscas bebé, son las larvas. Después de un tiempo, esa larva, ese gusanito, que parece como un arroz, se le forma una cascarita gruesa de color rojo cafecito. Y ahí se queda. Esa se llama pupa. Y después de unos días, adentro de la pupa es cuando se forma la mosca. Se rompe la cascarita y de ahí sale la mosca. Bueno, ese es el ciclo de vida de las moscas. Con este experimento se acaba la idea de la generación espontánea. La vida no sale así de la nada. Debe venir de otro organismo que esté vivo. Muy bien. Experimento de Francesco Redi, no se les olvide. Con que tengan una idea de qué se trata el experimento, ya con eso. Entonces, dijimos que la biogénesis es esta otra teoría. La biogénesis, dice, es el proceso fundamental de la producción de nuevos organismos vivos a partir de otros ya existentes del mismo tipo. O sea que la biogénesis llegó para destruir a la generación espontánea. Este experimento de Francesco Redi es para demostrar la biogénesis, que la producción de nuevos organismos vivos solo se puede dar a partir de otros organismos vivos. No es que los gusanos salgan de la carne. Tuvo que pararse ahí una mosca, un organismo vivo, dejar sus huevecillos y a partir de ahí hay más moscas. Esa es la teoría de la biogénesis. Después, para fortalecer esa idea de la biogénesis, llegó este personaje que se llama Louis Pasteur. Louis Pasteur era químico, físico, matemático y bacteriólogo. Él era francés, cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y la microbiología. Bueno, las vacunas de hoy se las debemos en gran parte a Louis Pasteur. No fue el primero que aplicó una vacuna. El que aplicó una vacuna la primera vez se apellidaba Jenner, porque hizo experimentos con la viruela de las vacas. Por eso se llama vacuna de las vacas. Pero esas ideas, pues vinieron luego de los experimentos de Louis Pasteur. Vamos a ver qué hizo Louis Pasteur. Hizo unos experimentos donde tenía unos frascos. Imagínense que tienen estos frascos así de una forma muy particular, pero les puso un cuello de este tipo. O sea, es un cuello de vidrio, pero tiene forma como de letra S. Él se puso a observar que los microorganismos se acumulan en el cuello. A ver, ¿qué había en el frasco? En el frasco puso una mezcla pues es un caldo nutritivo, algo que se puede echar a perder.
Piensen en una comida o algo que se echa a perder muy fácilmente. Entonces ahí le crecen microorganismos, bacterias, hongos. Él lo que hizo fue esto. Dijo, si dejo el caldo así, destapado, como este primer frasco, pues el caldo se va a echar a perder y pues ya no va a servir. Luego, si ese mismo caldo lo pongo al fuego y lo pongo a hervir, ya no tiene microorganismos, porque él pues concluyó que el fuego mataba a los microorganismos. ¿Ok? Ahora, si ese caldo que ya herví, no, pero después de que lo hiervo, le pongo un tapón, ahí le pongo un tapón, ya no se contamina. Mi frasco ya no se contamina. Si le pongo un tapón, ya no se me echa a perder. Primero lo hiervo, luego lo tapo y ya no se me echa a perder. Luego, ese tapón que le puso, lo sacó, lo disolvió en una sustancia para el tapón, lo disolvió y vio que ahí había bichos, ahí había hongos y bacterias. Entonces concluyó que lo que hace que el caldo se eche a perder es algo que viaja en el aire y que como estaba tapado, se quedó ahí atrapado. No se echó a perder el caldo de adentro, sino que los bichos se quedaron ahí en el tapón. Esa fue su conclusión. Ese es el experimento de Louis Pasteur. Y con eso quedó demostrado que cuando algo se echa a perder es porque en el aire hay microorganismos todo el tiempo, pero están buscando un lugar para reproducirse. Si ese lugar está ahí expuesto, este, fácil de contaminar, pues se va a echar a perder. Es lo que pasa con nuestra comida cuando se echa a perder. Por eso hay que taparla o hay que guardarla en el refrigerador para que los microorganismos no se reproduzcan ahí. Muy bien, pues con esto quedó demostrado que la vida solo viene de algo que esté vivo, en este caso los microorganismos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profesor, Mariana puso en el chat teoría, entonces las moscas contaminan la carne. Exacto. Y Jenny puso que es la pasteurización. Exacto, la pasteurización, pues justo se llama así por Louis Pasteur. La pasteurización es un proceso donde algún líquido, por ejemplo, un líquido comestible, la leche o un jugo, la pasteurización es calentarlo y luego enfriarlo rápidamente, luego volverlo a calentar y luego volverlo a enfriar. Eso se llama ultrapasteurización. ¿Por qué lo hacen? Pues porque ningún ser vivo que contamina la comida, una bacteria o algún bicho que se le pueda meter a nuestra comida, ninguno sobrevive a los cambios de temperatura. Si lo hierven, pues el bicho se muere. Si lo enfrían, hay algunos que no se mueren cuando los hierven, pero si lo calientan, luego lo enfrían, luego lo calientan y luego lo enfrían, ningún ser vivo sobrevive a eso. O sea, todas las bacterias se mueren. Por eso es un método seguro, como para desinfectar, digamos, la leche o los jugos. Cuando ustedes ven ahí en el letrero, en la etiqueta, ¿no? Que dice ultra pasteurizado, quiere decir que ha pasado por este proceso. Lo calentaron y lo enfriaron eh, mientras estuvo cerrado para que se murieran todos los bichos y no haya nada vivo en la leche que tomamos. Muy bien, pues efectivamente esa es la pasteurización. ¿Alguien tenía, verdad, otra duda? Sí, Mariana. Adelante. Entonces, como quien dice, toda la comida a la vez está contaminada, ¿no? Porque pues, ahora sí que cuando nosotros compramos, que es la carne, el pollo, pues no sabemos realmente dónde estuvo. Exacto. Y pues yo literalmente la comida ya viene contaminada. Antes de comprarla, ya viene contaminada. Eso, sí, porque mientras está, por ejemplo, en la pollería o en la carnicería, pues ven que hay moscas, ¿no? Eso es normal. Con que una mosca se pare ahí, pues ya fue suficiente para que dejara ahí sus huevecillos. Eso es justo lo que está demostrando Louis Pasteur, que mientras algo esté cerrado y de preferencia calentado,
y bien cerrado, pues no va a haber pues nada que contamine eso. Por eso el caldo no se echó a perder, porque ya estaba hervido y bien cerrado. No había posibilidad de que entraran los microorganismos. La gran conclusión de Pasteur fue que esos microorganismos viajan en el aire, están en todas partes, solo están buscando un lugar para reproducirse. Entonces, pues de ahí la importancia de hervir el agua, lavarse las manos, lavar la carne, cocer bien los bisteces, bueno, freír bien los bisteces, la carne de puerco y todo, porque los microorganismos están en todas partes. Antes de Louis Pasteur, pues sí se sabía de esas enfermedades, pero no le estaban dando la explicación correcta. Adelante. Profe, de hecho, de ahí salió también de la carne de puerco el interciscosis. Es una bacteria, un animalito que trae los puerquitos y al consumir mucha carne de puerco se sube al cerebro y hacen como huevera en el cerebro. Sí, eso sí es muy peligroso. La enfermedad se llama cisticercosis, cisticercosis. Y pero ese es un parásito. Es un parásito que vive en los animales y en el piso y todo. Entonces, si no está bien cocinada la carne, pues nos comemos el huevecillo del parásito y se instala en alguna parte de nuestro cuerpo, sobre todo en el cerebro o en el intestino o hasta en un músculo. Es un cisticerco y es como una especie de gusano, es una cosa horrible. Pero bueno, por eso hay que cocinar bien, fijarnos dónde comemos. Eso es lo que nos explicó Pasteur, que la causa de las enfermedades son microorganismos, o sea, seres vivos que no se pueden ver a simple vista. Una bacteria no se ve, entonces no se sabe si está en tu comida. Pero ¿cómo puedo, pues, hacerle para no enfermarme? Pues cocínala bien, lávala, lávate las manos. Eso es. Muy bien, los experimentos de Louis Pasteur. Luego, hay otra teoría. Fíjense, ya llevamos tres. La abiogenista, que dice que del- de las cosas sin vida salen organismos vivos. Esa ya está desechada. Luego la biogenista, que es la de Pasteur y Francesco Redi. Y esta ya fue, ya fue. Ahora vamos con otra. Esta se llama teoría de la panspermia. Panspermia. Dice, hubo un señor que se apellidaba Arrhenius, que en el año de 1908, o sea, no tiene tanto tiempo, propuso la teoría de que la vida en la Tierra, aquí ya estamos hablando de la vida en el planeta, tiene un origen extraterrestre. Miren, esto parece como de película, pero es verdad. La teoría de la panspermia dice que la vida aquí en el planeta vino pues de un lugar en el universo, por las esporas descubiertas en un meteorito. Las esporas, una espora es como una semilla. Las esporas son el polvito que sueltan los hongos. Esas son esporas. Y están en el aire. Por eso les decía, si un pan se echa a perder, le salen hongos. ¿De dónde vino ese hongo? Pues estaba en el aire. Buscó un lugar para crecer, o sea, el pan. Pero no es que haya salido de la nada ese hongo. Estaba en el aire y vino de otro hongo. Entonces, la teoría de la panspermia dice que en los meteoritos, o sea, rocas del espacio, venían unas semillas, unos microorganismos o algo que sí tenía vida. Y entonces cayó en la Tierra y aquí se empezó a reproducir. Y de ahí viene toda la vida que conocemos. Primero eran organismos de una sola célula. Luego se juntaron y formaron organismos pluricelulares, muchas células. Luego se juntaron más y formaron una planta. Luego una especie de cosa que se movía. Luego un pez, luego un anfibio, luego un reptil, luego un mamífero, luego nosotros y así. Bueno, esta teoría es lo que dice, que la vida en la Tierra viene del espacio, así como lo oyen, viene del espacio. Anótenle por ahí, panspermia, que la vida tiene un origen extraterrestre. Esto dice,
La teoría de la panspermia es que en algún punto de la historia del planeta le cayó un meteorito, una piedra, pero esa piedra del espacio traía seres vivos microscópicos. Entonces le pegó a la Tierra y de ahí salió todo lo que conocemos. Suena como a ciencia ficción, pero sí es verdad. Y está demostrado. O sea, hay evidencia de la teoría de la panspermia. Algunos dicen no, porque en el espacio no puede haber vida. En el espacio no hay oxígeno, hay demasiada radiación como para que algo sobreviva. ¿Cómo es que en un meteorito venían bacterias o esporas o lo que fuera? Pues esto se empezó a aceptar cuando descubrieron unas bacterias que eran muy resistentes, que no se, pues que no se morían con nada. Y dijeron, pues entonces sí hay vida en el espacio, en cualquier otro lado. Aquí en el planeta Tierra hay, hay bacterias en el fondo del océano, en unas fuentes hidrotermales. Son como una especie de chimeneas que vienen del centro de la Tierra, pero están por debajo del agua, a mucha, mucha profundidad. Aquí alrededor de esta chimenea, ahí viven esas bacterias. Se llaman bacterias termófilas. Pueden sobrevivir a miles de grados centígrados. Uno pensaría que ningún ser vivo soportaría esa temperatura, porque pues, es el calor interno de la Tierra, son miles de grados. Pero ya se sabe que sí, existen esas bacterias que soportan todo. Y entonces dijeron, probablemente sí haya vida fuera de la Tierra, porque sabemos que hay bacterias que aguantan todo, que no dependen del sol. Antes creíamos que toda la vida en la Tierra dependía del sol, pero no, estas bacterias nada tienen que ver con el sol, dependen del calor interno de la Tierra. Y aquí abajo hay azufre, o sea, ellas se alimentan de azufre, una cosa muy extraña, una forma de vida que no tiene nada que ver con nosotros, pero sí existen. Por eso esto apoya la teoría de la panspermia. Luego, vamos con otra, y ahí vamos varias. Esta otra teoría se llama síntesis abiótica. Abiótica. Pónganle ahí en su apunte una teoría más. Síntesis abiótica. Abiótica. Veamos de qué se trata. Síntesis abiótica. Bueno, hubo dos científicos, uno de apellido Oparin y otro de apellido Haldane. Dice que ellos tuvieron esta idea de que a partir de unas sustancias, las sustancias pues no están vivas. ¿Qué sustancias? Este que dice CH4 se llama metano. Este que dice CO se llama monóxido de carbono. Este que dice CO2 se llama dióxido de carbono. Este que dice NH3 es amoníaco. Este que dice H2 es hidrógeno, este es nitrógeno, vapor de agua, o sea, vapor de H2O, y HCN. El HCN es hidróxido, un hidróxido. O sea, unas sustancias ahí extrañas, pero que no tienen vida. Dice que a partir de esta mezcla de sustancias empezaron a surgir los seres vivos. Suena medio loco, ¿no? Pero así fue. Dice, teóricamente presentes en otra atmósfera muy antigua. O sea, su explicación fue que cuando el planeta se formó, había estas sustancias. Se mezclaron ahí en algún charco y cuando la Tierra tuvo la temperatura suficiente, el agua, esa agua del charco, recibió descargas eléctricas, porque pues, había tormentas y todo. Y pues dice que con esa combinación de cosas produjo moléculas orgánicas, o sea, las moléculas que forman a los seres vivos, como los aminoácidos, los azúcares, las purinas y unas cosas que se llaman bases nitrogenadas. Pero, pues esa fue su explicación, que a partir de moléculas inorgánicas, o sea, las moléculas inorgánicas son moléculas simples.
A partir de moléculas inorgánicas se formaron moléculas orgánicas. Eso es la síntesis abiótica. Es como decir, a partir de sustancias simples se formaron sustancias complejas. Nosotros, los seres vivos, los perros, las plantas, los hongos, estamos formados de sustancias complejas, como el azúcar o la grasa. Pero, según esta teoría, esas sustancias vienen de otras más simples, que cuando la Tierra se formó, pues se mezclaron ahí en el océano o en los charcos, y pues de ahí viene la vida. Esta teoría es la síntesis abiótica y fue propuesta por Alexander Oparin, que era de origen ruso, y John Haldane, que era inglés. Se pusieron a experimentar y sí, efectivamente hicieron el experimento. Fueron a su laboratorio y dijeron, a ver, vamos a hacerlo como si fuera una receta. Vamos a ahí en nuestro recipiente mezclar unas sustancias, le ponemos electricidad y a ver si es cierto que salen las nuevas sustancias. Lo hicieron y sí les dio. Entonces sí es una teoría aceptada, que mezclaron metano, amoníaco e hidrógeno en un frasco. Le pusieron electricidad, vapor de agua, le subieron la temperatura y el resultado fue que obtuvieron moléculas complejas, bueno, moléculas orgánicas, sustancias más complejas. Y esto se conoce como los experimentos de Oparin y Haldane, o teoría de la síntesis abiótica. Y pues eso concuerda con esto que decíamos de la formación de la Tierra. Hace millones de años en la Tierra no había vida, pero había volcanes, había azufre, todo estaba caliente, había relámpagos, y dice que en ese ambiente fue que se crearon las sustancias que forman a los seres vivos. Bueno, pues esa es otra teoría. Es así como la receta, ¿no? Para la vida. Mezcla estos ingredientes y ya te da. Ahora sí, recuerden que la abiogénesis, de lo que ya hablamos, es el proceso natural del surgimiento u origen de la vida a partir de la no existencia de esta, es decir, partiendo de la materia inerte, como simples compuestos orgánicos. Entonces, abiogénesis quiere decir que se forma la vida a partir de algo que no tiene vida. Va de nuevo. Abiogénesis significa que se forme algo vivo a partir de lo que no tiene vida. Listo. Y hasta aquí se acaba lo de las teorías sobre el origen de la vida. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, maestro. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Parece que sí. Bien. Cualquier cosa, ya saben que me pueden preguntar, pero enlisten ahí las teorías. Ya vimos varias. La de la panspermia, biogénesis, abiogénesis, la de la síntesis, ¿qué? Síntesis abiótica. Deben tener una idea de qué se trata cada cosa. Muy bien, vamos con otro tema. Este tema se llama biomoléculas. Biomoléculas es la segunda parte de nuestra clase. Biomoléculas. ¿Ya lo anotaron? Biomoléculas. Ya. ¿Sí? Va. Vamos a hablar de las partículas que forman a los seres vivos. Las partículas que forman a los seres vivos. Bueno, primero hay que entender lo que es una molécula. Una molécula es algo muy pequeño, muy, muy pequeño. La cosa más pequeña que conocemos es un átomo. Un átomo es la parte más pequeña de una sustancia pura. Ese es un átomo. Pero cuando los átomos se combinan entre sí,
es cuando se forma una molécula. Entonces podrían decir, una molécula es la unión de dos o más átomos. Las moléculas son la parte más pequeña, pero de un compuesto, no de una sustancia pura, de un compuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos en la pantalla la representación de una molécula de azúcar. Del azúcar esa que le ponen al café, esa, esa molécula, bueno, esa azúcar que le ponen, es un compuesto que se llama sacarosa. Y la sacarosa está formada a su vez de dos moléculas, que son la glucosa y la fructosa. Tal vez los hayan escuchado antes. Pero hablando de la composición química del azúcar que le ponemos al café, tiene dos partes. Una molécula que se llama glucosa y una que se llama fructosa. Por eso se llaman disacáridos. Un disacárido es que tiene dos. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a ver que las moléculas son las partículas o las sustancias que forman a los seres vivos y se clasifican en dos. Hay biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Bio quiere decir vida, bio. Entonces, biomoléculas son las moléculas de la vida. Y hay moléculas orgánicas, como por ejemplo los glúcidos, que también se llaman azúcares, las proteínas, los lípidos o grasas y los ácidos nucleicos. Y las inorgánicas son el agua y las sales minerales. Todo esto es de lo que están hechos los seres vivos. Sí, si ustedes piensan en una planta, en un perro, en un helecho, en un hongo, en un delfín, en una pulga, en un gato, pues todos los seres vivos están formados de glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, agua y sales minerales. Esa es como la receta para hacer un ser vivo. Pero se clasifican en dos. Hay orgánicas e inorgánicas. Esta clasificación de orgánica e inorgánica tiene que ver con la química, pero eso lo vamos a ver cuando ya nos toque ver la materia de química. Primero, dice biomoléculas orgánicas e inorgánicas. En los organismos se encuentran 4 tipos diferentes de moléculas orgánicas, en gran cantidad. Son los que les acabo de poner. Carbohidratos o azúcares, lípidos o grasas, proteínas, simplemente proteínas, y nucleótidos. Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuáles son las 4 biomoléculas orgánicas? Carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos. Va de nuevo. ¿Cuáles son las 4? Podríamos decir, las 4 sustancias que forman a los seres vivos: carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos. ¿No me lo creen? Pues véanse al espejo. Su piel, esa que ven todos los días, está hecha de proteínas. Su pelo también está hecho de proteínas. Las uñas también están hechas de proteínas. ¿Dónde está la grasa? Pues todos tenemos una lonjita por ahí escondida. Ahí está la grasa. ¿Dónde están los carbohidratos? Pues los carbohidratos son nuestro combustible. El azúcar que comemos es la que nos da la energía. ¿Y dónde están los nucleótidos? Pues están adentro de las células. Es el famoso ADN. Ahí están las 4 biomoléculas. Luego, composición química. Vamos a aprendernos esto. Ton Pérez Sánchez. Ton Pérez Sánchez. ¿Qué quiere decir eso? Pues son los elementos de lo que está hecha la materia viva. Eso significa carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. La P es otro elemento y la S es otro elemento. Entonces, químicamente,
esas 4 moléculas de las que les hablé, carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos, están hechos de estos elementos químicos, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y estos otros son el fósforo y el azufre. Se le pone PS porque es el símbolo del elemento químico, ¿va? Fósforo y azufre. Entonces, químicamente, los seres vivos estamos hechos de esto, de estas 6 elementos principales. Hay otros más. Aquí falta, por ejemplo, el calcio, que está en nuestros huesos. ¿Qué otro falta? También tenemos, pues, pedacitos de otras cosas. Por ejemplo, selenio, o también tenemos en nuestro cuerpo mm, un poco de... ¿Qué sustancia sería rara? Esos que aparecen en pequeñas cantidades se llaman oligoelementos. Otro oligoelemento sería el hierro. Nosotros tenemos hierro. Si han escuchado, ¿no? Que dicen, te falta hierro. ¿Qué es eso? El hierro es un elemento químico que también está en nuestro cuerpo. ¿Dónde lo encontramos el hierro? En las cosas verdes, por ejemplo, en la espinaca, la recomienda mucho la espinaca porque tiene mucho hierro. Ajá, exactamente. El hierro está en la espinaca. Y eso es porque, pues, la espinaca es una planta, crece en la tierra, entonces absorbe de la tierra ese mineral, lo incorpora a sus hojas de la planta, luego nosotros no la comemos y ahí es como metemos el hierro a nuestro cuerpo. Y pues como saben, forma parte de la sangre. Si tienes poco hierro en tu cuerpo, pues es probable que tengas anemia. La anemia, pues es causada por falta de hierro. Entonces, es de las sustancias que estamos hechos todos, ¿va? Bueno, pasamos a lo siguiente. Todas estas moléculas, lo que les dije de carbohidratos, lípidos, proteínas y nucleótidos, están hechos de el Chon Pérez Sánchez, ¿no? Chon Pérez Sánchez es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aquí falta uno, ¿no? Aquí falta el nitrógeno, azufre, y aquí falta el fósforo. No, sí están todos. Chon Pérez Sánchez, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Entonces, es de las sustancias que están hechos todos los seres vivos. Se ha dicho que es suficiente reconocer cerca de 30 moléculas para tener un conocimiento que permita trabajar con la bioquímica de las células. La bioquímica es la parte de la ciencia que estudia la composición de los seres vivos. ¿De qué están hechos los seres vivos, pero a nivel químico? O sea, ¿de qué sustancias están hechos? Por ejemplo, tenemos esta. NaCl es la fórmula química de la sal. Así, la sal que comemos, la que le echamos ahí a los tacos, esa sal se llama químicamente cloruro de sodio. O sea, un átomo de cloro, que es el Cl, y un átomo de sodio, que es el Na. ¿Qué otro? Este de aquí es uno que se llama carbonato de calcio. ¿Y ese dónde lo encontramos? Pues está, por ejemplo, si han comido ostiones o esos animalitos con concha, pues ahí está el carbonato de calcio. Es la concha de los moluscos, el carbonato de calcio. El agua, pues que obviamente no podría existir un ser vivo si no es con el agua. Esta de acá se llama C6H12O6, es el azúcar, ¿va? El azúcar. Y ahí está el CO2. El CO2 es el famoso dióxido de carbono, que es parte de nuestro organismo también. Aunque este es un producto de desecho, nosotros expulsamos dióxido de carbono. Bueno, a ver, dice que algunos son inorgánicos y otros son orgánicos. Observen bien y qué tienen en común los que dicen orgánica. ¿En qué se parecen los que dicen orgánica?
¿Qué se parecen? Adelante. Que tienen O. ¿Tienen O? No, porque el agua tiene O y es inorgánica. Fíjense en todos los que dicen orgánica. ¿Qué tienen de común? ¿No? Es que miren, está difícil porque este viene junto. Este de aquí es Cl, significa cloro. Pero lo que les preguntaba es, los orgánicos todos tienen una C solita. Este tiene C, este tiene C, este tiene C. Entonces, los que se llaman orgánicos es porque tienen carbono. Eso es la composición química de los elementos que forman a los seres vivos. Hay algunos que son orgánicos, o sea que tienen carbono, y otros que no tienen. Por ejemplo, esta sal, esta C no es de carbono, es de cloro. Cl, va pegado. Entonces, de ahí viene la gran división. ¿Cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos? Pues ahí está la diferencia. Los que tienen carbono se llaman orgánicos y los que no tienen se llaman inorgánicos. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Aquí está la composición que les decía hace un rato. Químicamente, nosotros estamos hechos de, aquí está hasta la proporción, ¿no? Principalmente oxígeno, luego carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Y otros que faltan aquí, pero estos, los que les decía, oligoelementos. Y aquí aparece el hierro, el cobre. Fíjense, nosotros tenemos cobre en el cuerpo. Así el cobre, el mismo de los tubos de cobre, pues sí, está en nuestro cuerpo. Y otros, flúor, yodo, también tenemos boro, sustancias, son elementos químicos. Pero principalmente estamos hechos de Chon Pérez Sánchez. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Esos son los elementos que forman a nuestro cuerpo. La idea más impactante de todo esto es que esos elementos que forman a nuestro cuerpo alguna vez estuvieron en una estrella, porque los elementos químicos se forman en las estrellas. O sea que, por ejemplo, el carbono que forma parte de mi uña alguna vez va a formar parte de una planta, y cuando esa planta se muera va a formar parte de un perro o de un conejo, y cuando ese conejo se muera, pues va a formar parte de un león y así. Es la química de la vida, pero todos los elementos químicos se forman en las estrellas. Ahora sí, vamos a hablar del primer grupo. Ya casi acabamos. El primer grupo de, acuérdense, estas son biomoléculas. ¿Es diferente esto? Estos son elementos químicos. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Estos son elementos químicos. Pero estos, acuérdense del cuadrito que les puse. Los carbohidratos son biomoléculas. O sea, un carbohidrato está hecho de cosas más simples. Si yo junto carbono, hidrógeno y oxígeno, lo que construyo es un carbohidrato. Vamos a ver qué es un carbohidrato. Son la fuente primaria de energía química para los sistemas vivos. Los más simples son los monosacáridos. Mono significa uno, mono, que son los azúcares simples. Los monosacáridos pueden combinarse para formar disacáridos. Di significa dos, disacáridos. Y los polisacáridos. Poli significa muchos, ¿va? Poli significa muchos. Como veían con la maestra Jazmín, ¿no? Que decían, ¿qué es un polinomio? Pues un polinomio son varios monomios pegados. Entonces, mono, uno, di, dos, poli, muchos. ¿Y de qué se trata esto? Pues son moléculas de azúcar. Fíjense bien, mono es uno solo. Un ejemplo de monosacárido sería la glucosa. La glucosa. Cuando la gente dice, ay, voy a ir al doctor a que me tome la glucosa.
Pues es un monosacárido que está en nuestra sangre. Luego, disacárido es cuando se pegan dos de estos. ¿Ya ven? Como si fueran piezas de rompecabezas. Se pegan y forman un disacárido. Ejemplo de disacárido es, por ejemplo, el azúcar que le echamos al café. Ese es un disacárido. Está formado de dos moléculas. Luego vienen los polisacáridos. Poli significa muchos, o sea, muchos de estos pegados. El cuerpo de las plantas, o sea, el tallo, las hojas, la raíz, está hecho de polisacáridos. Aquí están los ejemplos, vean. Monosacáridos son estos. La fructosa es un monosacárido, una molécula solita de azúcar. La galactosa es otra, que está en la leche. La glucosa, este es el azúcar más conocida y es la principal. La glucosa es un monosacárido. Luego, cuando pegan dos de estos, obtienen un disacárido. Si pegan la glucosa con la fructosa, lo que obtienen es la sacarosa, o sea, el azúcar de caña, la que le ponemos al café. Esa está hecha de una glucosa y una fructosa. La fructosa, como seguramente están adivinando, es el azúcar de la fruta. La fructosa es un azúcar simple. Por eso, pues recomiendan que en la mañana te comas una fruta, porque tiene azúcares simples. Te dan energía rápidamente, tu cuerpo no tiene que romperlas. Es azúcar, bueno, es energía instantánea. Luego vienen los disacáridos, que se tardan un poco más en romperse, y luego vienen otros que se llaman polisacáridos, o sea, son cadenas. ¿Y dónde están los disacáridos? Pues en las papas, en la tortilla, en el pan, en el trigo, en el maíz. O sea, son cadenas largas. Por eso dicen que cuando comes esto, una tortilla, un pan, una papa, es energía para todo el día. Es energía que se va rompiendo lentamente, porque es una cadena larga. De hecho, así se les conoce. Son carbohidratos de cadena larga y carbohidratos de cadena corta. Las personas que hacen dieta y eso, pues lo saben. Ahora sí, pasamos a otro grupo. Ya vimos el azúcar y dónde está y cómo se llama. Ahora vamos a pasar a los lípidos. Ya por el dibujo ya están adivinando dónde están los lípidos. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer este texto que aparece aquí? ¿Quién lo quiere leer? No, profe, Adelante, ven. dice, los lípidos, son Ajá. moléculas hidrofóbicas que como los carbohidratos almacenan energía y son muy importantes componentes estructurales. Como ejemplo, perdón, por ejemplo, están las grasas y los aceites, los fosfolípidos, las glucolípidas, las ceras y el colesterol. Muchas gracias, Rosy. Así es. Sí, Bueno, hay varias palabras raras aquí. Por ejemplo, esta, ¿no? Glucolípidos. Glucolípidos es la mezcla de azúcar, gluco, con grasa. Son los glucolípidos. El colesterol, seguro sí lo han escuchado mencionar. El colesterol, pues dicen que es bueno, que es malo. Hay de dos tipos. Hay colesterol bueno y colesterol malo, pero es necesario para que el cuerpo funcione. Entonces, ¿qué son los lípidos? Pues son las grasas. Dice que son hidrofóbicas. Hidrofóbico quiere decir que no se mezcla con el agua. Creo que eso ya lo sabemos desde hace mucho, que la grasa no se mezcla con el agua. Por ejemplo, pues el aceite. Si ustedes intentan revolver aceite con agua, pues se va a separar. Por eso se dice aquí que los lípidos son hidrofóbicos. Hidro quiere decir agua. Fobo quiere decir miedo. Acuérdense de las fobias. Hidrofóbico es como miedo al agua. No es que la grasa le tenga miedo, sino que no se lleva con el agua. Y dice que pues forma parte de
los seres vivos. Nos dan energía y sirve para darnos estructura. O sea que forma nuestro cuerpo. Miren aquí la foto de este personaje que tiene grasa bajo su piel. Si no tuviéramos grasa bajo la piel, pues no podríamos soportar un golpe, por ejemplo. Todos nuestros órganos tienen una capa de grasa. Claro, cuando hay mucha grasa, pues ya es malo. Pero la grasa es buena porque nos protege de los golpes y porque nos protege del frío, o sea, evita que nuestro cuerpo pierda calor. Esa es la función de la grasa en nuestro cuerpo. Pero también pues tiene otras funciones más especializadas. Por ejemplo, en nuestro cerebro, ya saben que, adelante, Pau, dinos, Pau. perdón, es que se me puso y fue a dedazo. Perdón. Ah, ya. Bueno, entonces dijimos, en nuestro cerebro hay unas células que se llaman neuronas, que parecen como arañas. Son unas células que, bueno, no se pueden ver a simple vista. Si abrimos el cráneo de una persona y le sacamos el cerebro, se vería nada más como una gelatina. Se vería como una gelatina de esas de leche de fresa, porque se ve como rosita. Entonces, pues las células no se ven a simple vista, pero la mayor parte de nuestro cerebro está formado de grasa. ¿Por qué? Pues porque estas células, que son como unos cables, tienen un forro, así como un cable, ven que los cables tienen un aislante, un plástico. Bueno, ese plástico en nuestras neuronas está hecho de grasa. Cuando este plástico se pierde, se desgasta o se va por alguna razón, es una enfermedad que se llama esclerosis. Esclerosis y que es la pérdida de mielina. Ese aislante, imaginen que las neuronas son como cables y la mielina es el plástico, el aislante. Si se pierde, pues entonces como las neuronas funcionan con electricidad, ese impulso eléctrico ya no pasa por ahí, se interrumpe, salta, se va para otro lado. Y es cuando en la esclerosis, pues la persona pierde alguna función, deja de moverse o deja de hablar o deja de caminar. Esa enfermedad, pues es la pérdida de la capa que protege a las neuronas, bueno, a una parte de las neuronas. Ahí está la grasa. Esa es la grasa de nuestro cuerpo. Tiene muchas funciones, no solo para protegernos de los golpes. Ahora pasemos al otro grupo, las proteínas. Ya más o menos les había dicho dónde están las proteínas. ¿Se acuerdan qué ejemplo les puse de dónde están las proteínas? ¿Dónde estarían las proteínas en nuestro cuerpo? Yo creo que sí lo saben. Adelante. ¿Sí? En las carnes, En las carnes, ajá. Bueno, en nuestro cuerpo, sí, en nuestro cuerpo tenemos carne. ¿Dónde más, Luis? Aparte de la carne. Bueno, pensando en el cuerpo humano. ¿en qué serán la energía también? No, las proteínas no nos dan, bueno, sí pueden dar energía, pero es eso ya un caso extremo. Una persona que deja de comer por mucho tiempo, el cuerpo empieza a sacar energía de las proteínas. Pero eso no está bien, porque un residuo de las proteínas es la urea y pues eso puede destruir el riñón. Pero bueno, ya esa es otra historia. Vamos a ver dónde hay proteínas en el cuerpo. A ver, Luis ya nos dijo que en la carne. Pues nosotros tenemos carne, ¿no? En el cuerpo, los músculos, pero ¿dónde más? ¿En qué parte de nuestro cuerpo habrá proteínas? Jenny. Jenny Jenny nos dice que ya se tiene que ir. No, bueno,
Ni modo, pero recuerden ver el video. Eh, Nada más está la manita de Luis. Ah, ok, ok. Luis, ¿quieres agregar algo? No sé si también en la sangre. Ándale, exactamente. Ahí también hay proteínas en la sangre. En la sangre hay una proteína que se llama hemoglobina. Hemoglobina. Y la hemoglobina es una proteína a la que se le pega el oxígeno. Y así pues la sangre puede llevar oxígeno a todas partes, porque tiene esa proteína. Muy bien, vamos a leer lo que dice aquí. Y ahorita vemos dónde hay proteínas. Dice, las proteínas son moléculas muy grandes, compuestas por cadenas largas de aminoácidos. Ahorita vamos a ver un aminoácido. Conocidas como cadenas polipeptídicas, a partir de solo 20 aminoácidos diferentes usados para hacer proteínas, se puede sintetizar una inmensa variedad de diferentes tipos de moléculas proteínicas, cada una de las cuales cumple una función altamente específica en los sistemas vivos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que las proteínas hagan de cuenta que son como una cadena, así como una cadena de esas para pasear al perro. Esa es una proteína. Cada eslabón de la cadena se llama aminoácido, ¿va? Entonces los aminoácidos son como cuentitas, o piensen en una pulsera de esas como de cuentas. Cada cuenta sería un aminoácido. Si pegamos varios aminoácidos, lo que tenemos es una proteína. Bueno, son cadenas muy largas. Entonces dice que hay varias estructuras de las proteínas. Se entiende mejor así, miren. Las proteínas están en la sangre, como nos decía Luis, sirven para transportar. En este caso, transportan el oxígeno. Si vemos las proteínas que hay en nuestros músculos, pues sirven para darle estructura y movimiento al cuerpo. Las proteínas están en las uñas, en la piel, en el pelo. Si te dicen de qué está hecha tu piel, de proteínas. De qué está hecha tu pelo, también. El pelo está hecho de proteínas. Las proteínas también pueden ser hormonas. Hay una hormona que seguro pues conocen, que se llama insulina. La insulina es una proteína que funciona como hormona. Sirve para que el cuerpo procese el azúcar. Y hay otras proteínas en el cuerpo que sirven para, se llaman enzimas, sirven para pegar moléculas, para pegarlas o para romperlas o lo que sea. Entonces, esas son las funciones de las proteínas en nuestro cuerpo. Tóquense la piel, así tóquense la cara y están tocando sus proteínas. ¿Va? Las proteínas son parte de los seres vivos. Las plantas también tienen proteínas. Vamos a ver el último. Ya con esto terminamos. El último grupo de biomoléculas se llaman ácidos nucleicos. Vayan tomando nota. Ya vimos carbohidratos, lípidos y proteínas. El último que vamos a ver es este, ácidos nucleicos. Son moléculas complejas formadas por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Son los bloques estructurales de los ácidos desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, y el ribonucleico, mejor conocido como ARN, que transmiten y traducen información genética. Los nucleótidos también desempeñan papeles centrales en los intercambios de energía que acompañan a las reacciones químicas dentro de los sistemas vivos. El principal portador de energía en la mayoría de las reacciones que ocurren dentro de las células es un nucleótido que lleva tres, bueno, eso ya es muy de química. Pero a ver, para entenderlo fácilmente, ¿qué son los ácidos nucleicos? Es el ADN y el ARN. Seguramente han escuchado en las películas, en las telenovelas, ¿para qué sirve el ADN o qué es el ADN? ¿Qué han escuchado del ADN? ¿Qué será?
Adelante, Luis, Luis. ¿Es donde está toda nuestra información genética? Eso, muy bien, Luis. Correcto. Quiere decir que el ADN es como un libro de instrucciones. Un libro de instrucciones. Hagan de cuenta que el ADN es una sustancia donde están escritas todas nuestras características. El ADN dice si vas a ser alto, chaparro, lacio, cabello chino, moreno, de piel clara, si vas a ser hombre o mujer. El ADN lo tiene todo. El ADN está en todos los seres vivos. Vamos a ver cómo es el ADN. El ADN es así, está en el interior de nuestras células. ¿Dónde se localiza el ADN? En el interior de la célula. Ahí hay como unos paquetitos. Obviamente esto no se puede ver, pues solo con un microscopio muy potente pueden ver los cromosomas. Pero el ADN no se puede ver. La célula sí se puede ver con un microscopio, el cromosoma también, pero el cromosoma está hecho de ADN. Si pudiéramos acercarnos con una lupa muy potente, así se vería el ADN. El ADN es una cadena, como si fuera una escalera, y aquí en estos palitos de colores es donde está escrita la información, como si fuera un código de barras. Cada persona tiene un código de barras especial, o sea que el ADN de cada persona es diferente. Así es, a menos que fueran gemelos, a menos que se tratara de gemelos, todas las personas tenemos un único ADN, es como tu huella digital, como tu código de barras. Es especial para cada persona. Por eso en las películas hemos escuchado que dicen, hay que hacerle la prueba del ADN para saber si es hijo de ese señor, ¿no? Pues quiere decir que hay que buscar similitudes. Si el ADN se parece, pues quiere decir que son parientes, pero no buscan que sea igual porque no hay dos ADNs iguales, a menos que sean gemelos. Muy bien, y el ADN se ve así, miren, vean esto. El ADN tiene esta forma, es como una escalera de caracol, pero quedamos que aquí en esta serie de colorcitos es donde está el código de barras. Cada combinación de colores es única para cada persona. Es a lo que le llamamos los genes. Un gen, un gen es un pedacito de ADN que te dice qué proteína se va a fabricar. Como quedamos que nosotros estamos hechos de proteínas, aquí están escritas las instrucciones para fabricar proteínas. Entonces el ADN dice sí, pues cómo va a ser tu voz, el tamaño de tus ojos, el color de tu piel, todo está escrito aquí en el ADN. Pero bueno, pues es una molécula, es parte de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen las moscas, el, los helechos, los arbustos, las bacterias. Bueno, las bacterias tienen ARN, pero en esencia es casi lo mismo. Siguen siendo ácidos nucleicos. Y también, pues los hongos tienen ADN, las algas, todos los seres vivos tienen material genético. Y así se puede ver. El de la izquierda se llama ARN, es una sola tira. Y el de la derecha se llama ADN. Si pudiéramos ver una molécula, así la podríamos apreciar. Hagan de cuenta que es como un cierre. ¿Han visto cuando le suben el cierre a una chamarra o cierran una mochila? Pues son dos hebras que se unen o se separan. Bueno, así funciona el ADN. Son dos hebras y cada uno de los dientitos del cierre se llama nucleótido. Y bueno, pues aquí es donde está toda nuestra información. Es como si fuera una receta para fabricar un ser vivo. La receta dice cómo va a ser ese ser vivo. Una pequeña diferencia en el ADN
pues es muy importante, es a lo que se le llaman mutaciones. El cáncer tiene que ver con esto. Si tu ADN cambia, por decir, si quitamos uno de estos colorcitos, si quitamos uno o dos, eso es una mutación, es un cambio en el ADN. Y entonces se va a fabricar una proteína defectuosa. Y esa proteína defectuosa va a hacer que tus células funcionen mal. Y si tus células funcionan mal, tus tejidos funcionan mal. Y si tus tejidos funcionan mal, pues tus órganos funcionan mal. O se empiezan a reproducir las células sin control. Y es a lo que se le llama cáncer, una reproducción de las células descontrolada. Y bueno, entonces, ya para finalizar, la función de los ácidos nucleicos, o sea, del ADN y el ARN, es portar y transmitir la información genética o caracteres hereditarios. ¿Qué es la información genética? Pues es el conjunto de características que te hacen ser quién eres. Ya decíamos, si vas a ser una mujer, un hombre, si vas a ser alto, bajo, gordo, flaco, todo está en el ADN. Hasta el tipo de enfermedades que vas a desarrollar. Por ejemplo, la diabetes, sabemos que es hereditaria. Eso quiere decir que pasa de padres a hijos. Si en tu familia hay alguien que ha tenido diabetes, es probable que tú tengas ahí escondido en tus genes esa enfermedad lista para expresarse. Pero pues claro que no solo depende de los genes, depende de tus hábitos. Pero bueno, ahí está todo. Enfermedades, características, sexo, todo está ahí en los ácidos nucleicos. ¿Y dónde los encontramos? Ya dijimos, adentro de cada célula hay unos cromosomas. Imagínense que el cromosoma es como una bola de estambre. Pues el estambre sería el ADN. Está enrollado en los cromosomas. Y pues ya el resumen sería este. Acabamos de ver. Vimos 4 biomoléculas, carbohidratos, lípidos. A ver, los vamos a ir señalando. Este es el resumen. Tienen que tenerlo en su cuaderno. Deben anotarlo. Si no lo quieren apuntar ahorita, está bien. Recuerden que van a tener el video y las imágenes de la clase ahí en el Classroom. Entonces, hay 4 biomoléculas, carbohidratos. Su unidad, o sea, la parte más pequeña de los carbohidratos, es la glucosa. ¿Para qué sirven los carbohidratos? Para darnos energía a corto plazo. Un ejemplo de carbohidrato, la lactosa que está en la leche. Vamos con otra. Otra biomolécula son los lípidos, lo que nos leyó Rosita, ¿se acuerdan? Unidad estructural, digamos, las partes que componen a los lípidos se llaman ácidos grasos. ¿Para qué sirven esos lípidos? Nos dan energía, pero a largo plazo. Es como tu energía de reserva. Si comes y comes y comes y comes y no haces ejercicio, como la comida es energía, pues esa energía se guarda en forma de grasa. ¿Para qué sirve? Pues nos da protección térmica, mecánica y también los lípidos son hormonas. Los lípidos son, bueno, algunas hormonas son lípidos. ¿Y para qué sirven las hormonas? Eso lo vamos a ver en otra clase. Le vamos a dedicar una clase a las hormonas. Ejemplo de una grasa, el ácido butírico, que también es la grasa de la leche, ¿va? El ácido butírico. Otra biomolécula, hablamos también de las proteínas. La parte más pequeña de las proteínas se llama aminoácido. ¿Se acuerdan de la cadena del perro que les dije? Bueno, pues un aminoácido es un eslabón. Si juntan varios eslabones, pues tienen una cadena, o sea, una proteína. ¿Para qué sirven las proteínas? Le dan estructura a nuestro cuerpo. La piel, el pelo, los músculos, las uñas. Sirven para transportar cosas. En nuestra sangre, acuérdense, hay una proteína que se llama
hemoglobina, sirve para transportar el oxígeno. La hemoglobina tiene hierro y el hierro químicamente se pega al oxígeno. Por eso las cosas de hierro se oxidan, porque tienen afinidad con el oxígeno. Entonces, lo lleva por la sangre a todas las partes del cuerpo. Esa es la función de una proteína. Y también hay hormonas que son proteínas, como la insulina que les dije hace rato. Y ejemplo de proteína, la queratina. ¿Dónde hay queratina? Pues la queratina la peinan todos los días, la lavan, le ponen tinte, le ponen spray. La queratina es el pelo. El pelo es de lo que está hecho. La queratina es de lo que está, perdón, es que pasó una patrulla. La queratina es de lo que está hecho nuestro pelo, los tejidos duros. Luego, por último, los ácidos nucleicos, lo último que vimos. ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos? De unas partecitas que se llaman nucleótidos. ¿Para qué sirven? Para almacenar la información. Aquí nos faltó información genética, ¿no? O información hereditaria, lo que pasa de padres a hijos. ¿Por qué te pareces a tu papá o por qué te pareces a tu mamá? Pues porque tienes parte de su ADN. Ahí está el secreto. Ejemplo de ácido nucleico, ADN. El otro se llama ARN. Lo vamos a ver con calma, pero hasta aquí llegó la clase de hoy. Este es un pequeño resumen. ¿Qué vimos hoy? El origen de la vida y las biomoléculas. ¿De qué están hechos los seres vivos? Adelante. Ahí Blanche. donde va el ADN, también ponemos ¿cuál es el otro? ¿El ARN, profe? ¿O Sí, nada más el ADN? es que bueno, aquí puse un ejemplo, pero en realidad son los dos. Ah, ok. Tienes razón, Blanche. Si te preguntan cuáles son los ácidos nucleicos, tú vas a decir ADN y ARN. El ADN tiene dos hebras y el ARN tiene una sola. Este tema es muy interesante. De hecho, es lo que vamos a hablar después, la genética. ¿Qué es la genética? Bueno, lo vamos a platicar, pero mañana. Ahorita ya no. Pero tiene que ver con todo eso del ADN. Cómo se descubrió, para qué sirve, cómo funciona. Bueno, eso es la genética, el estudio de la herencia. No la herencia que te deja tu abuelita, de dinero, sino las características biológicas. Bueno, pues ahora sí, ya vamos a finalizar. Voy a dejar de compartir mi pantalla y listo. Con esto hemos terminado pues nuestra clase de hoy. Espero que hayan anotado lo principal. Me da mucho gusto que estén participando, aunque ya se nos fueron varios. Ya se nos fue Jenny, nos había avisado. ¿Y quién más se nos fue? Ya no está Lalo tampoco. Qué raro. Bueno, voy a dejar de grabar. Y con esto